Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Juan 8, 31. ¿Ya llegó? Diga amén si ya llegó. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Levante su mano, diga conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y en esta noche yo recibo el mensaje de tu palabra. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Se siembra en mi corazón la poderosa semilla de la palabra de Dios, que me transforma, que me cambia, me levanta para la gloria tuya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ustedes saben que el ministerio del Señor Jesucristo involucra varias cosas. Lo primero que involucra el ministerio del Señor Jesucristo es la salvación. Diga conmigo: salvación. Más fuerte: salvación. Número dos, el ministerio del Señor Jesucristo involucra la sanidad. Diga conmigo: sanidad. Más fuerte: sanidad. Número tres, el ministerio del Señor Jesucristo involucra la liberación. Diga conmigo: liberación. Más fuerte: liberación. Y número cuatro, el ministerio del Señor Jesucristo básicamente involucra la santificación. Diga conmigo: santificación. Hay otras cosas como llenura del Espíritu Santo y otras. Pero ¿por qué empiezo diciendo eso? Porque el Señor está hablando de la verdadera libertad. Si usted me acompaña aquí en el versículo 31 que acabamos de leer en Juan 8, dice la Biblia: dijo entonces Jesús a los judíos. Ustedes saben que el Señor Jesucristo vino a predicarle primeramente a los judíos. ¿Sabían eso? Nosotros, los que no somos judíos, bueno, de pronto aquí hay algún judío, no creo, pero si hay algún judío, el Señor Jesucristo vino por los judíos. Pero nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. O sea, no hacemos parte del pueblo de Dios originalmente hablando. ¿Ya? Nosotros, la iglesia del Señor, fuimos injertados, como dice Romanos, en el olivo. Así que nosotros somos el Israel de Dios. Y de los judíos y de nosotros, Dios hizo un solo pueblo, que somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Levante la mano. Todos los que hemos creído en Jesucristo somos el pueblo del Señor. Pero aquí dice la Escritura que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. En estos momentos hay judíos que no creen. El grave problema de la humanidad es que no cree. No cree en Jesucristo como el Salvador. Nosotros que somos colombianos tuvimos una religión básica que nos habló de Jesús, nos habló de José, de María, del pesebre. Así que nosotros tenemos una tradición, ¿sí?, histórica, digámoslo así, donde prácticamente se nos habló de Jesucristo desde un inicio, desde que estábamos pequeños. Pero para los judíos eso no existía. Así que cuando Jesús llega a la escena, para ellos Jesús era alguien totalmente diferente. Entonces hubo judíos que creyeron en él. Hoy en día hay judíos que creen en Jesús, que son los judíos mesiánicos. Ellos son cristianos judíos. Usted los ve a ellos y ellos, algunos de ellos usan el kipá y hablan de la Torá y algunos hablan en hebreo. Está bien, pero creen en Jesucristo como el Señor y Salvador. En Colombia hay gente que nació dentro de una religión
cristiana, pero no creen en Jesucristo. Eso sí eso es peor. O sea, que usted haya nacido, por ejemplo, dentro del catolicismo y que aún naciendo dentro del catolicismo usted no crea en Jesucristo, porque hay gente que no cree. Si usted cree en Jesucristo, usted debe seguir la palabra de Jesús. ¿Sí? Pero hay cuantos que nacieron en la religión tradicional que usted y yo conocemos y todavía no quieren obedecer la palabra de Dios, que es la palabra de Jesús. La obedecen aún personas que ni siquiera desde pequeñitos les hablaron de Jesús, aunque el judío, pues la palabra profética del profeta Isaías, Jeremías y otros, David, anunciando que vendría un Mesías, pero directamente no se habló de la persona del Señor Jesucristo como nombre. Se hablaba de un Mesías, se hablaba de un Salvador, de un ungido. Pero Pablo en el Nuevo Testamento coloca a Jesucristo como Jesús el Cristo, o Jesucristo, que es lo mismo que para los judíos sería Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesús el ungido para nosotros Jesús el Cristo, que es Cristo es ungido, Jesús Cristo el ungido. Y Pablo escribe que ante ese nombre toda rodilla se doblará. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Algún día, llámese católico, protestante, testigo de Jehová, lo que sea, algún día en el final de los tiempos toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla. Aleluya. Así que existen judíos que no creen en Jesús, que son los judíos que usted ve allá en el pedazo que quedó del templo, haciendo esto, ¿sí? Declarando los salmos, rezando la Torah, que se llaman judíos ortodoxos, aunque hay varios judíos, hay judíos más modernos, pero en términos generales hay judíos y hay judíos mesiánicos, los que han creído en Jesucristo. Recuerde que creer en Jesucristo no es decir yo creo, porque mucha gente puede decir eso. Hasta el diablo dice yo creo que Él es Dios. Usted le pregunta a Satanás, ¿usted cree que Jesús es el Cristo? Satanás dice, pues claro, ¿no es que me venció en la cruz? La cuestión no es decir yo creo, porque cualquier persona dice yo creo. La cuestión es seguir a Jesús. Por eso los que se salvan no son los que dicen yo creo, sino los que le siguen. Porque la Biblia dice, id por todo el mundo y haced discípulos, seguidores de Jesús. Discípulo es un aprendiz, un seguidor, una persona que sigue los pasos del maestro. Entonces toda la gente dice, yo me voy a salvar porque yo creo. No, mijo. Hace 30 años o más de 30 años, no sé si usted se acuerda, hubo en Cali una situación fuerte. Creo que asesinaron a 4 o 5 mujeres en un lugar ahí en el centro que se llamó, bueno, no recuerdo ahorita, Credibanco, no recuerdo muy bien cómo se llamaba el sitio. Diners Club. Ahí, en el Diners, ahí en la Quinta con 13. Ahí asesinó, un hombre entró, amordazó a la secretaria, las violó y las asesinó. ¿Cuántas mujeres? No recuerdo, eran 4 o 5. Y yo recuerdo que al tipo, al que hizo, lo capturaron y le preguntaron, así el periodista le preguntó, oiga, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, sí, yo creo en Dios. Que el problema no es creer en Dios, el problema es creerle a Dios. ¿Estamos? ¿Usted le cree al Señor? ¿Por qué oramos por los enfermos aquí? ¿Le creemos a Dios?
¿Le estamos creyendo al Señor? ¿Por qué nos reunimos aquí? Le estamos creyendo a Dios. ¿Por qué lo alabamos? Le estamos creyendo. Siga conmigo el pasaje, por favor. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ahí está, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Sí ven? Ahí está. No es solamente creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Usted tiene que llegar a un momento en la vida en donde usted viva por la palabra de Dios. Usted tiene que vivir por la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque el problema de las familias, el problema de los hogares, el problema de una ciudad está en que la gente anda perdida. La gente anda perdida, hermanos. Hoy en día la gente no sabe ni en qué creer. Aparece alguien en el internet que no, que úntese los 7 ajos machos, póngaselo abajo de la axila y téngalos ahí por 3 días. Se le pudre la axila. Otro aparece por ahí: colóquese aquí ¿cómo se llama? La ruda. Póngase aquí en la oreja una mata de ruda y la gente sale con esa mata así. Y mantenga esa mata de ruda 21 días, se le pudre la oreja. ¿Me están entendiendo? La gente hoy en día cree en cualquier cantidad de cosas. Son engañados. Los brujos. Cuando yo trabajaba de mensajero hace muchos años, yo pasaba todos los días por la séptima, que ahí quedaba el seguro social. Y todos los días pasaba por la séptima y había un señor ahí que vendía unos libritos y unos menjurjes, ¿no? ¿Lo dije bien? Y unas cosas para echarse. Entonces yo le preguntaba: oiga, señor, ¿para qué es eso? Y como buen colombiano: oiga, si usted se unta esto, en 7 días le caerá la prosperidad. Y el tipo todo mal vestido, con la ropa rota. Oye, ¿por qué no se lo echa a él? ¿Sí? Entonces la gente vive engañada. Entonces Jesús le dice a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, si usted vive por ella, si usted la estudia, si usted se mete en la palabra. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que la gente no conoce la palabra de Dios, no conoce la verdad. Sabe más de James Rodríguez que de Moisés. Hay gente que dice: y cuando Moisés entró los animales en el arca. Hay gente que dice: amén, ese Moisés fue fuerte como metió esos animales al arca. No fue Moisés, fue Noé. Tenemos un analfabetismo bíblico. ¿Sí? En el mundo hay un alfabetismo bíblico. Entonces tenemos que meternos en la palabra de Dios. Si permaneciereis en mi palabra, dígale al que está enseguida: permanece en la palabra de Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí ve? Usted empieza creyendo y la meta del Señor es que usted se haga un discípulo del Señor. Usted tiene que empezar creyendo. Créale a Dios, crea que Dios lo puede levantar, que Dios lo puede sanar. Amén. Créale al Señor, no importa el problema que usted pase. Todos pasamos por problemas, todos, pero necesitamos creerle a Dios. Y una vez de que usted le ha creído al Señor, usted comience a caminar en la palabra de Dios. Le hago una pregunta: ¿cuánto conoce usted de Biblia? Necesitamos conocer la Escritura. Permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis seguidores, mis discípulos. Subraya el versículo 32: y conoceréis la verdad. Aleluya. ¿Cuántos hemos conocido la verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tercer paso: usted va a conocer la verdad. Usted va a darse cuenta
de qué es la verdad y quién es la verdad. En Juan 14:6 Jesús escribe: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuál es el problema de la gente? La gente no conoce la verdad. La gente está siendo engañada. Y hay gente que llega a una iglesia como esta y dice: a mí no me van a engañar. No, aquí no te vamos a engañar, claro que no. Porque te vamos a predicar la verdad. Jesucristo es la verdad para ti, no una religión. El catolicismo no salva a nadie. La Virgen María tampoco, con todo respeto. San José tampoco, Sancocho menos. ¿Cierto? Nadie te salva, solamente te salva aquel que murió en la cruz por ti, que derramó su sangre por ti, tu verdadero amigo y tu verdadero Señor, el que está contigo en las buenas y en las malas. Si estás enfermo, Él está contigo. Si no tienes plata, Él está contigo. Él es el verdadero amigo tuyo y tu verdadero Señor y tu verdadero Salvador. Así que acércate a Jesús esta noche. Acércate, no te dejes engañar del enemigo. En Juan 10:10, para terminar, Juan 10:10, la Biblia escribe de esta manera. Léalo conmigo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Todos los cristianos coincidimos en que el ladrón, el que roba la felicidad, el que roba el gozo, el que roba la bendición, se llama Satanás y sus mentiras. La Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Él es el que engaña a la gente, él es el que engaña a la humanidad. Satanás es el que tiene engañada a la gente, cegado los ojos para que la gente no conozca la verdad. Eso es lo que pasa hoy en día. No se trata de una religión. Yo no quiero que tú llegues aquí a la iglesia para yo sacarte plata. Líbreme el Señor de eso. Yo lo que quiero como pastor y como ministro de la palabra del Señor es que tú o usted conozca la verdad y que sea libre del ladrón. Satanás es el que tiene cegada la mente. Búscame el pasaje que dice: el ladrón viene, Satanás es el padre de mentira. Así que el diablo es el que viene a matar y destruir. ¿Y cómo lo hace? Engañando a la gente. Le coloco un ejemplo. Las drogas. ¿Qué son las drogas? Las drogas es algo que Satanás usa para engañar a la gente, y la gente utiliza las drogas para sentirse bien. Pero una persona no necesita de drogas para sentirse bien. Necesita la llenura del Espíritu Santo, necesita la verdad de Dios. Cuando esa persona conozca la verdad de Dios, el Espíritu de Dios, el gozo de la presencia de Dios, esa persona será verdaderamente libre para la gloria de Dios. Aleluya. Ahí está, vea. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Le hago una pregunta: ¿usted a quién está escuchando? ¿A Satanás o a Jesús? ¿A quién escuchas tú? Cuando escuchas el reggaetón ese grosero, ¿ahí está Jesús? ¿O ahí está la verdad de Dios o está la mentira de Dios? ¿Ah? Cuando un amigo te dice: oye, deja a tu esposa, déjala, caminábamos con unas amigas, ¿esa es la verdad o la mentira de Dios? ¿Ves? Entonces tenemos que empezar a entender que Jesucristo vino a darnos la verdad. Juan 8:32, hijo, y termino: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Los judíos, oiga, los judíos estaban sacando pecho y decimos: nosotros somos de nuestro padre Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Como cualquiera puede decir aquí: es que yo soy de tal religión y a mí nadie me engaña. No, eso no se trata de religión, mis amados hermanos. Usted pudo haber nacido en una cuna de oro, pero tiene un grave problema. ¿Cuál es? El pecado. Esta tarde vi un documental de la China. Nos hablan bellezas de la China, ¿verdad?
que la China está prosperando, que la gente que llega a la China crece. Están creciendo más de 100 millonarios al año, pero también hay miles que están siendo pobres. Porque ¿cuál es el flagelo de la humanidad? No es porque unos tengan más y otros tengan menos. No es por los políticos, aunque tienen algo que ver. El flagelo de la humanidad no es la religión. El flagelo de la humanidad se llama pecado. Pecado es el flagelo de la humanidad. Y por eso el versículo siguiente, mire lo que dice el Señor. Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Es que nosotros somos judíos. Es que yo soy de sangre azul. No, mijo, usted también es pecador. Todos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y somos esclavos del pecado. Y la única forma de ser libres del pecado es reconociendo a Jesucristo, aceptándolo, creyendo en Él, permaneciendo en su palabra, para ser verdaderamente libres del pecado. Aleluya. Libres. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre no es el que camina por la calle libre ahí, sin Jesús. Hay gente que está afuera, libre entre comillas, pero esclavos. Pero hay gente que está en la cárcel, presos, pero son libres porque han aceptado la libertad que Jesucristo les da. Usted no se deje embolatar de Satanás, no se deje engañar del diablo, porque el propósito de Dios es que usted camine en libertad y en bendición del Señor. Aleluya. El propósito de Dios es que usted sea verdaderamente libre, y para eso vino Jesús y murió en la cruz, para hacernos libres a cada uno de nosotros, libres de la opresión, libres del engaño, libres del pecado, libres de la maldad, libres de las drogas, libres de la mentira. Incline su rostro. Si esta noche tú quieres creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, voy a pedirte que repitas conmigo esta oración. Esta oración te va a cambiar la historia de tu vida. Así que repite conmigo esta oración en voz alta, y la iglesia me ayudan, por favor. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Yo creo en aquel que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mis pecados para que yo fuese libre. Yo le reconozco a Él como mi Señor y mi Salvador. Me acerco a Dios por medio de la salvación en Jesucristo, y a partir de esta noche le entrego mi vida, le entrego mi corazón. Señor Jesucristo, a partir de hoy dirige mi vida. Sé tú el Señor y el Salvador de mi vida. Te doy gracias, Señor, porque a partir de hoy yo caminaré en libertad, conociendo la verdad, permaneciendo en tu palabra, y seré verdaderamente libre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.